Iniciamos el tema hablando sobre el equilibrio ácido-base. Vamos a hablar de introducción, algunos conceptos básicos, el metabolismo. Vamos a hablar acá específicamente de la acidosis y la alcalosis metabólica. No vamos a hablar de los problemas respiratorios, las compensaciones y la relación que tiene que ver con el pulmón, los gases arteriales y vamos a dar los casos clínicos. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos muy básicos y sobre la importancia que tiene el ácido básico o medio interno, que es con que nosotros lidiamos dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué es tan importante? Porque el equilibrio ácido-base mantiene un equilibrio en el medio interno de nuestro cuerpo. Cuando hay alguna alteración en ellos, se van a dar algunas patologías importantes que estas van a venir con algunas enfermedades. Vamos a hablar como por ejemplo de la diabetes mellitus descompensada o conocida, esta descompensación como cetoacidosis diabética. Pero ¿para qué se utiliza este pH? El pH es importante porque interviene dentro del metabolismo de todas las células que conforman a nuestro cuerpo. Ahora, esta concentración de iones, porque vamos a hablar nosotros no solo del pH, vamos a hablar de un poco sobre el estado del medio interno como el estado ácido-base y vamos a hablar rápidamente de algunos iones importantes como el sodio, potasio, cloro, que van a intervenir también dentro de estos estados. ¿Para qué utilizamos los hidrogeniones? Bueno, los hidrogeniones son importantes en un órgano importante de nuestro cuerpo, como es el riñón. Ayuda para el requerimiento energético, para el catabolismo, el anabolismo, para la producción de energía y la degradación de algunas sustancias que son importantes. ¿Cuáles son los conceptos básicos? No nos equivoquemos cuando hablamos de un ácido. El ácido es aquella sustancia que permite ceder hidrogeniones. Y la base es todo aquello que permite aceptar hidrogeniones. En cambio, la acidemia es el estado donde ya yo tengo un aumento de concentraciones. Y la alcalemia igual, es otro estado donde vamos a ver que hay una disminución de hidrogeniones. Algo importante que vamos a hablar es sobre el anión GAT, porque el anión GAT no va a estar separado de un estado importante que vamos a hablar el día de hoy, como es la acidosis metabólica. Esta va a permitir que se mantenga la neutralidad entre las cargas positivas y negativas. Tres iones importantes, sodio, cloro y bicarbonato. Y la fórmula para poder emplearla es la resta del sodio menos el cloro más el bicarbonato. La acidosis metabólica no va a estar separado de la anión GAT. El anión GAT es el único estado ácido-base que tiene un apellido, como el anión GAT. ¿Sí? Ahora vamos a hablar sobre qué tiene que ver y cómo interactúa este estado. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista fisiopatológico, fisiológico? Ya hemos dicho que el ácido cede hidrogeniones. Así tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, tenemos el ácido carbónico. Y la acidez en una solución va a estar determinada por la cantidad de hidrogeniones que tenga. Mientras más hidrogeniones tiene, más ácido es. Mientras menos hidrogeniones tiene, menos ácido. En cambio, la base va a ser todo el estado que pueda reseccionar hidrogeniones. Tenemos el bicarbonato, por ejemplo, y algunas proteínas. De manera general, los ácidos y las bases pueden ser fuertes o débiles. ¿Y de qué depende eso? De su disociación. Si tenemos una disociación total, este va a ser fuerte. Y si tenemos una disociación parcial, estos van a ser débiles, sobre todo en la manera que van a interactuar. Pero ¿qué tiene que ver este estado con nuestro cuerpo o de qué manera va a valorarse? Bueno, el consumo de carbohidratos y de grasas va a tener un metabolismo en nuestro cuerpo.
¿Y estos qué van a producir? Estos van a producir grandes cantidades de CO2. Quiere decir, mientras ustedes van comiendo su papa, su arroz y algunas grasas saturadas, estas se van a convertir en el pulmón o se van a producir en grandes cantidades en CO2. Hay que recordar que el CO2 es altamente volátil, inclusive más que el oxígeno. ¿Y este por dónde se va a eliminar? Este se va a eliminar por los pulmones. Entonces, a propósito de esta pregunta, vamos a hacer la pregunta de la asistencia. La grabación. Entonces, hablando ya ahora del metabolismo de las proteínas, vamos a ver, así como los carbohidratos y las grasas se convierten en CO2, las proteínas, estas no se van a eliminar por los pulmones, estas en cambio se van a convertir en ácidos que no son volátiles y se van a secretar por medio de los riñones. ¿Cuáles son? El ácido no volátil es el ácido clorhídrico, el ácido láctico, el fosfórico y el sulfúrico. Todos ellos van a permitirse unir al bicarbonato y se eliminan por los riñones. Hablemos sobre la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, que es un trastorno, ya viene a ser un estado, la característica principal es que el bicarbonato que da el medio álcali va a disminuir en la concentración de la sangre. Y esto, lo que va a ocasionar, esto es ocasionado porque puedo tener un estado donde va a permitir que el medio sea ácido. Entonces, la compensación ante un estado ácido con el riñón va a activar que el pulmón trate de compensarlo. ¿Y de qué manera? Con una alcalosis respiratoria. Les he dicho que el CO2, mientras más alto sea, más ácido es. En este caso, yo tengo que buscar la compensación de la acidosis del riñón por medio de la alcalosis del pulmón, que va a ser el paciente hiperventila, empieza a respirar rápido y eso va a ocasionar que el CO2 disminuya. Entonces, cuando yo tengo un estado ácido base, vamos a tener un estado de acidosis metabólica, voy a tener una alcalosis respiratoria, que eso está dado por una disminución de la presión del CO2. En la acidosis metabólica, como ya les he dicho, esta hiperventilación va a ocurrir porque los quimiorreceptores que los tenemos a nivel de los vasos carotídeos y los vasoreceptores van a permitir se van a estimular o son los que se van a percatar de esta acidosis metabólica y van a actuar a la primera o a la segunda hora que ya detectan esta acidosis metabólica. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? Vamos a encontrar taquicardia, podemos encontrar en los casos más severos edema pulmonar, una arritmia. En los casos de una acidosis metabólica severa, aumento en el gasto cardíaco, el paciente empieza a respirar rápido, va a estar taquineico y va a empezar a hiperventilar para compensar. En los casos más severos puede haber confusión y coma. ¿Cuáles son los casos? La acidosis metabólica es el único estado que tiene nombre y apellido. Este nombre va a ser acidosis metabólica y su apellido va a ser el anión GAT. Este anión GAT, que ya le dije que es la suma y la resta de los aniones y cationes, su fórmula es sodio menos cloro más bicarbonato, vamos a tener dos estados. La acidosis metabólica con anión GAT elevado y el cloro normal y la acidosis metabólica con el anión GAT elevado y con el cloro alto. Pero ¿qué me produce acidosis metabólica con anión GAT elevado? Los valores son entre 8 a 12. Estos van a ser más de 12 miliosmoles. A la cabeza, la cetoacidosis diabética, que es el estado de descompensación de la diabetes mellitus. ¿Quién es más? La acidosis láctica. En la acidosis láctica
tenemos de dos tipos, tipo A y tipo B. El tipo A lo encontramos en todos los shocks y esto ocurre por hipoperfusión. Y en el tipo B vamos a encontrar en estados metabólicos, por ejemplo, en los pacientes que tienen cirrosis hepática. Los aumentos en los ácidos exógenos vamos a tener el consumo de metanol. El metanol es una sustancia para uso industrial, no es comercializado para uso del ser humano. Pero sucede que algunas veces habrán escuchado las intoxicaciones por alcohol metílico. Se les introduce en las personas que, bueno, tienen alcoholismo crónico. Algunos de ellos llegan a tomar porque el costo es muy poquito, un sol 50, pero lo que va a hacer es una acidosis metabólica severa. Llega a ser una falla renal aguda muy rápida donde va a descompensar rápidamente al ser humano, ¿no? La forma de poder ayudarlo es que entre a diálisis rápidamente, ¿no? Si en los casos más severos el antídoto es el etanol, es decir, el alcohol etílico. El etilglicol, que es el anticongelante, que muchas veces ha habido intoxicación con los niños porque este contenido, que es lo que permite refrigerar las vacunas, por ejemplo, pueden ser tomados por el ser humano de manera no consciente. El uso de aspirinas, muchas tabletas, no hablo de dos, tres, muchas tabletas pueden ocasionar esta intoxicación. La incapacidad para poder excretar ácido si hay una falla renal y en los casos de insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica con anión GAC normal? Pero ya les he dicho, los que tienen acidosis metabólica con anión GAC normal tienen el cloro elevado. La causa más común y es lo que todos han podido tener es la diarrea o causas de ileostomía o fístulas pancreáticas donde vamos a tener que el bicarbonato se pierde por algún lado. Estas se van perdiendo por el tracto gastrointestinal. El síndrome de intestino corto que también produce diarreas, las acidosis tubulares, sobre todo de tipo 1, 2 y 4, y la falla renal en los casos agudos, en los casos más precoces. Para la acidosis metabólica, nosotros vamos a tener. Acá tenemos un pequeño esquema donde ya les he comentado que son de dos tipos. La acidosis metabólica depende del anión GAT. El anión GAT aumentado o el anión GAT normal. El aumentado viene con normocloremia y el normal viene con hipercloremia. El aumentado va a ser con la cetoacidosis diabética, la acidosis láctica, la insuficiencia renal y los tóxicos, como ya hemos conversado. El anión GAT normal con hipercloremia, estos van a depender mucho del potasio. Si el potasio está en valores normales, con un anión GAT alto, vamos a tener que puede ser una acidosis tubular renal del tipo 4. O si tenemos el potasio que está bajo, sobre todo junto con el pH de la orina, vamos a tener las acidosis tubulares renales, que esos son importantes diagnosticarlo. Es decir, si tengo un estado ácido-base, una acidosis metabólica con un anión GAT normal y a eso le agrego que el potasio puede estar normal o puede estar bajo, me va a decir si tengo alteraciones a nivel tubular como la acidosis tubular renal o puedo tener también alteraciones a nivel de pérdidas de otro sitio, como también tenemos aquí a las diarreas, ¿no? En las alcalosis metabólicas es el estado contrario. Acá vamos a tener un estado que se va a caracterizar porque hay mucha concentración de bicarbonato. Si hay mucha concentración del bicarbonato, la compensación en el pulmón va a ser elevar el CO2. ¿Para qué? Para que haya una acidosis respiratoria y que esto pueda compensar la alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Las causas más comunes que producen esto son los diuréticos de asa, por ejemplo, en gran cantidad, las ingestiones alcohólicas o que se transfundan grandes cantidades de sangre o que haya pérdida de hidrogeniones por alguna parte, especialmente por la vía digestiva, como los vómitos o por las ondas nasogástricas, pueden producir una alcalosis metabólica.
Los cuadros clínicos se van a dar con convulsiones en los casos más severos de alcalosis metabólica severa. Podemos tener los reflejos aumentados por como llamados hiperreflexia, arritmias. Vamos a tener también alguna respiración anormal. Acá en la alcalosis metabólica, para poder realizar muchos diagnósticos, tenemos, así como hay electrolitos en sangre, también necesitamos los electrolitos en orina y estos electrolitos son los mismos que en sangre: sodio, potasio, cloro y la osmolaridad. Cuando sospechamos de una alcalosis metabólica en el paciente, pedimos los electrolitos en orina. ¿Cuál es el más importante? El cloro en la orina. Cuando el cloro lo encuentro en mayor cantidad en la orina, me va diciendo que puede tener alguna causa y lo asocio con la presión. Puede ser alguna causa exógena, como por ejemplo los diuréticos, o podemos tener hipocalemias que son graves o hipercalcemias. En los casos, y acá tiene mucho que ver la aldosterona, vamos a tener, por ejemplo, el síndrome de Cushing. Esto es cuando la aldosterona está normal. Si dosamos nosotros aldosterona alta y nos sale una renina baja, vamos a tener un hiperaldosteronismo primario. Con una renina alta vamos a tener problemas que la hipertensión que tiene el paciente se deba a causas vasculorrenales, problemas en las arterias renales como la estenosis. Y cuando el cloro en la orina me sale menor, tengo que ver si la pérdida es por otros sitios como gastrointestinales y también renales. Gastrointestinales, vómitos y diarrea, y renales con el uso de diuréticos. Rápidamente, en las alteraciones primarias, las que me interesan son las de acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. ¿Cómo vamos a encontrar el pH en la acidosis metabólica? Bajo. Mientras más bajo sea el pH, más ácido es. El PCO2, que es un ácido, vamos a encontrarlo bajo y podemos encontrarlo bajo o normal. El bicarbonato bajo, por supuesto. Y en la alcalosis metabólica vamos a encontrar el pH alto. Mientras más alto sea, más alcalino es. Un PCO2 alto para tratar de compensar y un bicarbonato que también va a estar elevado, ¿no? Este es mi mapa de ácido, base de Du Bois, que me va a decir hacia la izquierda acidosis, hacia la derecha alcalosis, tanto metabólica como respiratoria. Pero ¿cómo se dan las respuestas compensatorias? Y esto sí es importante. Si, por ejemplo, en este caso que estamos hablando sobre el riñón, las alteraciones primarias, tenemos una acidosis metabólica, por ejemplo, una descompensación que ocurre en un paciente con cetoacidosis, la respuesta va a ser que el paciente hiperventile para tener una alcalosis respiratoria. ¿Cuánto esperamos el tiempo de respuesta? Puede ser hasta las 24 horas. Pasadas las 24 horas es más difícil que haya una compensación para tratar de mejorar esa acidosis metabólica. En cambio, en la alcalosis metabólica, la respuesta va a ser la acidosis respiratoria. Esa no tiene un tiempo definido. Puede ser a los minutos, puede ser a las horas, pueden ser en días inclusive. Es de manera irregular, no tiene un tiempo definido. Esta fórmula que sí es importante porque los trastornos primarios, es decir, lo que vamos a hallar en el paciente, vamos a ver si hay una respuesta compensatoria. No es solamente ver el pH, el PCO2 y el bicarbonato, sino tenemos que hacer las fórmulas. En este caso, que estamos hablando del riñón, vamos a hablar del PCO2 esperado, sobre todo en la acidosis metabólica y en la alcalosis metabólica. Esta fórmula va a permitir confirmar que mi trastorno primario es el que yo precedo o es el que detecté al paciente. Aquí vamos a ver cómo empezamos, primero conociendo, para poder leer un AGA, nosotros tenemos que empezar primero conociendo los valores. Dentro de los valores, una pequeña memotecnia, 35-45. El pH tiene un valor de 7,35 a 7,45. El PCO2 es de 35 a 45.
El sodio es de 135 a 145, pero el bicarbonato sí es diferente. 24 más menos 2, es decir, de 22 a 26. Importante saber cuánto es el anión GAT de 8 a 12 y ver el exceso de bases que es de 0 más menos 2. Y eso lo vamos a ver y por qué es importante. Aquí, vamos a ver, pero ¿cuáles los pasos para poder tener una lectura en el AGA? Todos nosotros nos hacemos un examen que se llama el análisis de gases arteriales. Quiere decir que se saca una muestra de la arteria. Las arterias preferidas para poder sacar este análisis de gases arteriales son las radiales o son las braquiales. En los casos donde no podamos encontrar el pulso sea muy débil de estas arterias, buscamos las femorales. Eso solo como última instancia. ¿Por qué? Porque es una arteria grande y siempre hay que hacerle presión porque hay riesgo de que se pueda formar un hematoma. Entonces, una vez que hemos sacado el análisis de gases arteriales, nosotros vamos a ver el pH. Este pH, vamos a ver si tiene, perdón, acidemia o alcalemia. O está en eudemia. Hablamos de acidemia si el pH es menos de 7,35. Hablamos de alcalemia si el pH es más de 7,45. Y hablamos de eudemia si el pH está entre 7,35 y 7,45 en sus valores normales. Muy bien, una vez que sé cómo está ese pH, si está en acidosis, alcalosis o alcalemia, perdón, o eudemia, que son los tres estados que puede presentar el pH, me voy al segundo paso. Tengo que ver cuál es mi disturbio primario. Si tengo una acidosis, si el bicarbonato está alterado o el PCO2 está alterado. Si el PCO2 está alterado es respiratorio y si el bicarbonato está alterado es metabólico. Perfecto. Descubrí cuál de los dos. Puede ser uno o pueden ser los dos. Mi tercer paso es saber si mi disturbio primario es el respiratorio, si es agudo o es crónico. ¿Por qué le pongo una X? Porque no vamos a hablar mucho de ello, ¿no? Para eso, ¿qué es importante? Escuchar al paciente. Si el paciente ha tenido un proceso respiratorio inicial, puede ser que el proceso renal esté compensándolo. Para eso es importante preguntar y hacer la historia clínica antes de ver el análisis de gases arteriales. Escuchen al paciente. Si el paciente le dice, doctor, doctora, vengo por una diarrea, entonces ya me está orientando que probablemente el trastorno primario sea renal y que el proceso respiratorio, porque el paciente viene taquineico, hiperventilando, sea la compensación a ese proceso de diarrea que está presentando. Entonces, me voy hablando ya del tema renal. Si el disturbio primario es metabólico, yo tengo que calcular el anión GAG. En cambio, si el disturbio primario acá es cuando es acidosis metabólica, pero cuando es alcalosis metabólica, es a secas, solo alcalosis metabólica. La acidosis metabólica es la única que tiene anión GAT, que puede ser aumentado o puede ser normal. Mi cuarto paso es determinar mi PCO2 esperado y mi quinto, saber si inclusive puedo tener hasta un trastorno triple. ¿Qué vamos a ir viendo acá? Este es un cuadrito muy bonito, muy interesante, donde vamos a ver los casos cuando es acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Vamos a ver que el pH es menos de 7,35. Vamos a tener una acidosis que puede ser, si el CO2 cambia, es acidosis respiratoria, y si el bicarbonato cambia, es menos de 22, es acidosis metabólica. Lo mismo con el pH mayor a 7,45, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. En estos dos extremos es muy facilito. El problema es cuando tiene eudemia, cuando los valores van entre 7,35 a 7,45, ahí cambia. ¿Cuál es nuestro límite? 7,40. Si yo tengo
que mi pH está de 7,35 a 7,45 y tiene eudemia y el bicarbonato y el PCO2 están normales, esto no hay alteración del equilibrio ácido-base. Ojo, no hay alteración del equilibrio ácido-base. No significa que el AGA está normal porque puede estar descompensado en los electrolitos, en la glucosa, en la oxigenación. Pero si mi pH está normal y yo encuentro que el PCO2 está alterado o el bicarbonato está alterado, cualquiera de los dos o los dos, eso no es normal. Acá tomamos como punto de referencia el 40. Y acá decimos, de 7,35 a 7,40 es un estado ácido. Y de 7,41 a 7,50 es un estado alcalino. ¿Cuál? Puede ser de uno o puede ser de los dos. Pero lo que les trato de decir es que no necesariamente teniendo un pH en valores normales, no tengamos acidosis o alcalosis si uno de los dos, ya sea el PCO2 o el bicarbonato, está alterado. Esta es la eudemia 7,35 a 7,45. Hablo de acidemia si es menos de 7,35, que es lo que vemos en este lado izquierdo de este logaritmo, y alcalemia más de 7,45. Entonces, mi segundo paso es saber si el disturbio primario es metabólico o respiratorio. Ocurre que puedo tener solo uno de los dos, el PCO2 o al bicarbonato alterado. Ahí es sencillo porque hay uno solo. El problema está cuando tengo los dos alterados. Cuando tengo mi PCO2 que puede estar elevado o disminuido y cuando tengo mi bicarbonato que puede estar aumentado o disminuido. Pero cuando ocurre, ocurre que los dificulta un poquito cuando ambos están alterados. ¿Cuál es el primario? ¿Cuál compensa a quién? Como ya les he dicho, escuchar primero al paciente. Pero cuando tenemos un paciente, tenemos un AGA, tenemos que poderlo describir. Entonces, yo voy a ver. Si mi disturbio es metabólico respiratorio, yo lo voy a valorar. Primero con mi pH. Si mi pH es menos de 7,36 y yo tengo un bicarbonato que está bajo, esto significa que acá tengo acidosis. Con el bicarbonato bajo, acidosis metabólica. Si yo tengo un pH bajo y un PCO2 elevado, yo tengo acidosis respiratoria. En cambio, si yo tengo un pH mayor a 7,45 y tengo un bicarbonato alto, esto es una alcalosis metabólica. Y si tengo un PCO2 disminuido, yo tengo una alcalosis respiratoria. Recuerden que el CO2 es ácido. Mientras más alto sea, más acidosis respiratoria hay. En cambio, el bicarbonato tiene mayor alcalinidad. Mientras más alto sea, más alcalino es el medio. Y acá vamos a tener el exceso de bases que vamos a hablar en un momento con el ejemplo. Esto lo vamos a obviar porque es respiratorio, ¿sí? Acá importa si es agudo, si es crónico, solo para hacerlos acordar rápidamente. Cuando el disturbio primario es respiratorio, acá importa el tiempo. Agudo, menos de 72 horas y considero que el disturbio respiratorio más de 72 horas es crónico. Así nos llega la mayoría de los pacientes. Vamos a hablar cuando las causas primarias son metabólicos y esta es una lista. Si mi disturbio es acidosis metabólica, yo tengo que calcular mi anión GAT. ¿Y cuáles son los valores? De 8 a 12. Cuando tengo hipoalbuminemia, eso es un paciente que puede tener valores de albúmina normal. Si tengo hipoalbuminemia, tendré que corregir ese anión GAC. Estas son las causas más frecuentes que ya hemos ido conversando, tanto de acidosis como de alcalosis metabólica. Las que me interesan son las que están en la parte superior porque estamos hablando de riñón. Acá es, ¿cómo sabemos si el disturbio es simple o mixto? Bueno, acá vamos a utilizar las fórmulas del PCO2 esperados tanto en acidosis como alcalosis metabólica porque estamos hablando de riñón.
Vamos a tener, estas son las fórmulas que vamos a utilizar para el ejemplo. El PCO2 esperado para acidosis metabólica 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Y estas son las probables respuestas que vamos a tener. Y para la alcalosis metabólica, el PCO2 esperado, el 0,7 por bicarbonato más 21 más menos 2. Y estas son las probables respuestas que vamos a obtener. Entonces, vamos a hacer un caso clínico muy, muy significativo y es lo que vemos nosotros en las emergencias. Un joven de 19 años que es traído a emergencia porque estaba desorientado. Su primer síntoma, desorientación. Cuando llega, le colocan una máscara de oxígeno, le toman las funciones vitales y lo ponen en un monitor cardíaco porque es un paciente que está delicado, probablemente grave. Viene junto con su hermano lo lleva a la emergencia y da datos importantes. Dice que él es diabético tipo 1, es decir, los diabéticos tipo 1 se tienen que colocar insulina. Refiere acá que no se ha administrado insulina por 3 días. Él es estudiante, ha tenido mucho estrés, ha tenido parciales en la universidad, lo olvidó probablemente o por el estrés no se lo colocó. Ujú. Pero refiere antes de traerlo que en las últimas horas el paciente tenía dolor abdominal difuso, tenía mucha sed y además tenía náuseas. Y nos refiere que tiene un aumento del flujo urinario, una poliuria, es decir, tenía mucha sed, orinaba bastante. Ujú. Y al examen físico lo revisan y no encuentran ningún trauma, pero sí ven signos importantes como que la piel está seca, valoran la frecuencia cardíaca y está taquicárdico, está la respiración aumentada en frecuencia y profundidad, está polineico. Y cuando le sacan la glucosa está en 500 miligramos por decilitro. Ya tenemos ya una historia clínica corta con algunos síntomas y unos valores importantes. Entonces, se le saca un análisis de gases arteriales. Y salen estos resultados interesantes. El pH está en 7,24. Ya hemos conversado que el pH está entre 7,35 y 7,45. El PCO2 en 24, el bicarbonato en 11,5, el exceso de bases, que vamos a hablar ahorita que es un exceso de bases, y algunos electrolitos que son importantes, sodio, potasio y cloro. Entonces, ¿cuál era nuestro primer paso? Determinar si el paciente estaba en acidemia o alcalemia. Acidemia es el estado. Alcalosis y acidosis es cuando yo dono o recibo hidrogeniones. Entonces, el pH del paciente está en 7,24. Los valores normales son de 7,35 a 7,45. Entonces, el estado que el paciente tiene es acidemia. Acá al costado verán que hay una ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esto es un logaritmo que permite confirmar simplemente colocando el valor de los datos que tenemos en el paciente. Confirma, porque sale un resultado en 7,30, confirma que efectivamente el paciente está en acidemia. Esta ecuación es una confirmación del pH que tiene el paciente. Entonces es menos de 7,35. Esta ecuación de Henderson-Hasselbalch me confirma que efectivamente el paciente está en acidemia, pero basta que yo vea el pH ya en 7,24, digo es acidemia. Muy bien, nos vamos al segundo paso. El segundo paso yo tengo que saber si el trastorno que tengo es metabólico o es respiratorio. Los valores que tiene el PCO2 es de 35 a 45. Los valores del bicarbonato son 24 más menos 2, o sea, 22 a 26. Yo estoy viendo que el PCO2 con este valor de 24 es una alcalosis respiratoria porque sus valores son de 35 a 45. Menos de 35 es alcalótico. Recuerden que el CO2 es ácido. Mientras más alto sea, más acidótico es.
Si es más de 45 sería una acidosis respiratoria, pero como tiene 24 es una alcalosis respiratoria. Luego me voy al bicarbonato y veo que el valor que tiene el paciente es de 11,5. Sus valores son de 22 a 26. Mientras menos tenga de 22 es una acidosis y más sea de 26, más el valor de 26 es una alcalosis. Entonces tengo acidosis metabólica y alcalosis respiratoria. Es un paciente que tiene doble disturbio, una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mi tercer paso es ver cuál es la causa que está condicionando a cuál de estas son las causas que está condicionando a que esto sea o un trastorno doble o un trastorno único. Acá hemos visto que hay un trastorno doble. Perfecto. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en este paciente yo tengo que ver cuál es el primario. Tengo un paciente que está descompensado, tiene una poliuria, tiene una polidixia, tiene una glucosa mayor de 500. Entonces, ante la duda, yo tengo un valor que es un exceso de ácido base. ¿Cuál es? El valor del exceso de ácido base es menos 250. El cuarto paso, si yo tengo la acidosis metabólica, ¿qué es lo que tengo que hacer? Determinar el anión GAT. Simplemente reemplazo los valores sodio menos cloro más bicarbonato, que es 142 menos 90 más 11,5 y me sale 40,5. ¿Cuáles son los valores? De 8 a 12. Entonces tengo un anión GAT elevado. Ahora me voy al quinto paso. A ver, denme un. Yo lo que voy a hacer es simplemente hacer la fórmula del PCO2 esperado. ¿Cuál es la fórmula del PCO2 esperado? Es el PCO2 esperado, el bicarbonato por 1,5 más 8 más menos 2. Entonces voy a poner mi PCO2 esperado, el bicarbonato al paciente que es 1,5, perdón, 11,5 por 1,5 más 8 más menos 2. Todo esto resuelto me da un valor de 24. Y como hablamos de que el resultado es más menos 2, nosotros vamos a ver que este resultado va a estar entre 27, 23 a 27. ¿Y cuánto es el valor del paciente? Es 24. El valor del paciente, de su PCO2 del paciente es 24. Esto va a estar dentro de los valores de 23 a 27. Entonces, si el PCO2 medido del paciente es igual al PCO2 esperado, mi trastorno metabólico va a ser una acidosis metabólica que está compensada. En cambio, si mi PCO2 hubiera salido, por ejemplo, menos de 23, hubiera salido 15, 10, esto sería una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Y si mi PCO2 hubiera salido, por ejemplo, más de 27, hubiera salido 30, esto sería una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí para poder ya finalizar? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, doctora. Listo. Entonces, aquí algunos ejemplos, algunos casos clínicos que les voy a dejar las diapositivas, te las voy a mandar, Ron. Está bien, doctora, gracias.